Hemos invitado al doctor José Ocampo para que nos dé su visión, no voy a decir política, sino jurídica. Realmente, ¿qué tan complicado es un juicio por violación, el procedimiento, la sanción, los agravantes y los atenuantes? Entendemos que es bien enrevesado. Doctor Ocampo, ¿cómo está? Buenos días. Philip, muy buenos días. Sí, en realidad nuestra sociedad permanentemente viene siendo asolada por este tipo de delitos. Lamentablemente hemos visto en el censo una persona violada, una persona mayor de edad violada, y en Ancash hemos visto una niña de 2 meses que ha sido ultrajada y violada por su propio padre. Situación que nos lleva a reflexionar qué tanto nuestra sociedad está, digamos, enferma para poder corregir esto. Creo que las normas ya están dadas. Se ha ido superando largamente el tema machista, como aparece en el diario El Correo. Evidentemente, creo que ninguna sanción es disuasiva. Yo creo que por el contrario, se debe buscar orientar a los menores en los colegios, buscar orientar a través de una educación sexual en todos los niveles de educación para poder crear conciencia en nuestra sociedad. De lo contrario, esto no tiene, digamos, que no pare, ¿no? A ver, son 8:14 a.m. Le pregunto por el procedimiento de una denuncia por violación. La mayoría de las mujeres no lo hacen por la vergüenza. Pero además de la vergüenza, que es un punto, está el temor a la venganza de la persona que ha sido denunciada, porque no es que lo chapan y lo alejan de la mujer. Es decir, si es una persona cercana a su entorno, cercana a su barrio, muy probablemente no lo encarcelen o lo encarcelen en poco tiempo. Entonces la mujer dice, lo voy a tener cerca, se va a poder vengar. Sí, en verdad esto es un delito en principio que está dentro de los denominados delitos de clandestinidad. Es decir, que el victimario busca siempre atacar a su víctima a solas o sin la presencia de absolutamente nadie que pueda tener la posibilidad de ayudar a la víctima. A raíz de eso, el tener acceso carnal mediante la violencia, mediante la amenaza, efectivamente, esas son las condiciones que pone el tipo penal. Y una mujer violada muchas veces está amenazada. Y en otros casos, cuando reconoce a la víctima, es muerta. Simplemente por el hecho de que el victimario busca la impunidad y busca que, en este caso la agraviada, no denuncie. En uno y otro caso es sumamente complejo porque tiene que pasar un examen médico legista, después de formular la denuncia, tiene que pasar evaluaciones psicológicas y en el caso de menores es también exactamente igual de complicado, porque una menor tiene que ser revisada sus partes íntimas por un médico legista y además pasa por una cámara Gesell, en la cual ella tiene que recordar ese momento horrible que pasó en su vida y tiene que narrar detalladamente cómo sucedieron los hechos, cómo lo tocaron, cómo lo forzaron y cómo tuvo al final ser víctima de la violación. Eso es a manera preliminar. Correcto. Comencemos de lo más complicado, ¿no? Un menor de edad. O sea, cuando pasa esto con un menor de edad, por sentido común, tener acceso a un menor de edad tiene que ser una persona cercana con un mínimo de confianza para tener la cercanía física y poder hablarle y poder comenzar Philip, el 95% de los actos contra menores está en su entorno familiar. Claro, porque si no, ¿cómo se acerca? Pues como alguien que no tiene el poder conversarle a un niño. No es una mujer, no es un hombre al que tú le comienzas a conversar. Entonces, en el caso de los niños, ahí comienzan los agravantes, las situaciones en donde sí se podrían dar penas muy, muy altas. Vamos a ver en el transcurso de la conversación con el doctor José Ocampo que en el caso de la chica violada, siendo de 30 y tantos años, resulta que se termina beneficiando el violador si es primario y si es mayor de edad, le darían una pena entre 6 y 8 años. Y saldría en libertad si es primario en 3 o 4. Es decir, vamos aclarando, Philip, en el supuesto además que le den detención preliminar, es lo que se ha informado. Entonces, vamos de atrás para adelante, doctor. Sí, vamos partiendo de que hay un tipo base del delito de violación que establece una pena entre 6 y 8 años cuando evidentemente hay amenaza y la pena establece, o el código establece una pena de 6 a 8 años. Y de ahí vienen las agravantes.
que ya suben a 10, a 12, cuando haces con arma de fuego, con concurso de 2 o más personas, cuando tienes una posición. Estamos hablando de mayor de edad. Cuando hablamos de personas menores de edad, es decir, el catálogo del código establece menos de 10 años, cadena perpetua. Y de 10 a 14 años, de 30 a 35 años. Entonces, creo que ahí la pena es bastante grave para la persona que se involucra en un delito de estos. Y si el menor tiene entre 10 y 14 y hay algún agravante, como que tiene la posición entre de cargo... Entre 10 y 14 sería... 30 a 35 años. 30 a 35. 30 como mínimo, 35 como máximo. Correcto, mínimo 30 a 35. Y es agravante el que sean más personas, es agravante que sea amenaza, que sea padre, tutor, que le hayan drogado, imposibilidad de resistencia, poner en estado de inconsciencia, todas esas son agravantes. La pregunta, cuando alguien, y acá termino antes de la pausa, cuando a alguien le dan una pena tan grande como 30 o 35 años, si es primario, tiene exención de pena, salen 15, puede salir 2 por 1. Philip, en el Código de Ejecución Penal, y quizás eso no lo conocen las personas que opinan, ya el beneficio penitenciario de semilibertad o exención de pena o redención de la pena, de 2 por 1, 5 por 1, ya fue derogado. No hay forma de aplicarlo. La pena la cumples. La pena la cumples tal cual. Si te ponen 35 años serán tu... Así te portes bien. Así te portes bien, así vayas a hacer tu trabajo. Así seas primario. Así seas primario. No hay forma. 30 a 35. ¿Por este caso de violación o por otros delitos? Está el tipo base como exento de ese beneficio y están las agravantes. No existe. Correcto. Para el caso de violación. Para el caso de violación. Vámonos a la pausa, regresamos con el doctor José Ocampo. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Un caso complicado, el que nos aboca esta mañana, son 8:21, estamos sábado, hay mucha gente desayunando con niños y niñas. Yo opto por informar. Porque desgraciadamente en el Perú cada vez se conocen más casos de niñas que han sido violadas y recién lo conversan o lo hablan cuando ya son señoritas o mayores de edad. Entonces, entendiendo que es un tema duro y para mucha gente truculento y doloroso, insto a los papás a que tomen sus recaudos, ¿cierto? Son 8:22. Entre los 10 y los 14 años, si una persona es violada, y el violador le cae entre 30 y 35 años. ¿Hay distingo si un violador, un hombre viola a una mujer o a un hombre? ¿Es un agravante que un hombre viole a un hombre? No, el tipo penal es genérico. Habla de tener acceso carnal por vía vaginal, bucal o anal, ¿no? Entonces, correcto, eso lo describe tal 30 cual. a 35 años de cuando tiene 10 a 14 años. Acá la cosa se comienza a complicar, porque si hay una adolescente de 14 años cumplidos que tiene sexo con una persona de 18. ¿Qué pasa si una chica de 14 años tiene sexo con una persona de 17? ¿Qué pasa si tiene con uno de 18? ¿Qué pasa si tiene sexo con una persona de 35? Se puede hablar de violación. ¿Dónde entra a tallar el consentimiento? Porque va a haber mucha gente que va a tener el desparpajo de decir fue consentido. No se ha escuchado toda la declaración de este último violador, pero yo sí he visto varios casos en donde termina diciendo no la violé, no la forcé, ella quiso. Entonces, le ruego ir tramo por tramo, como dice usted, en el catálogo del delito. Vamos, cuando hablamos de mayores de 14 años, de niñas o niños mayores de 14 años, cuando expresa su consentimiento, ya la Corte Suprema ha establecido de que no existe delito de violación, ni siquiera es seducción. Entonces, ahí ya la Corte hizo una aclaración respecto al tema, porque el Código Penal sí establecía una pena, una sanción. Entonces se hizo una interpretación. Ya no hay entonces el delito de seducción. Porque a partir de los 14 años ya creo que hay un desarrollo físico, hay un desarrollo ya que la persona puede tomar una decisión. Pero un hombre de 35 años, de 40 años, se puede meter con una chica de 14 años
y en el supuesto que en un juicio lo pueda probar que fue con consentimiento, no va preso. No, porque ya ella tiene la capacidad de decidir sobre... Lo que pasa, Philip, hay que distinguir dos cosas. Uno es la indemnidad sexual y otro es la libertad sexual. La libertad sexual es a partir de los 14 para adelante. Tú puedes decidir con quién te acuestas, con quién tienes relaciones sexuales, a qué hora tienes y la forma y modo que tú prefieras. Antes de eso, la indemnidad sexual es la inocencia del menor. Proteger de un daño de cualquiera de las formas que pueda afectarlo sexualmente. Entonces, hay dos vertientes muy claras que protege la ley. Evidentemente, el Código Penal, en un inicio, en su tipo base, protege la libertad sexual de una persona mayor de edad. Pero ya en los artículos siguientes, protege también la indemnidad sexual a través de las penas, como lo hemos comentado, bastante altas, ¿no? Correcto. Son 8:25. Pero si fuera violación, si un chico de 17 viola a una chica de 14 o de 15, ¿cuál es la sanción? Claro, ya cuando estamos hablando de una persona menor de edad, en este caso no estamos hablando de un delito, estamos hablando de una infracción penal. Entonces es una medida socioeducativa. Porque el infractor tiene 17 años. Así es, no es responsable penal, pero sí es un infractor a la ley penal. ¿Cuánto tiempo va a la cárcel? Puede ir 6 años. No a la cárcel, sino va a un centro de rehabilitación. A Maranguita, para que la gente para que sea claro, ¿no? Pero si tiene 18 y viola a una chica de 14 o de 15... Justamente hay una casación, Philip, muy interesante respecto al tema de ese límite de edad. Hay un caso que se establece, que es un caso de Ancash, justamente, donde la Corte Suprema discrimina muy bien el hecho de que una persona mayor de 18 tuvo relaciones con una persona de 13 años con 25 días. Entonces, hace una disquisición diciendo de que la pena puede ser muy gravosa y hace un análisis de la razonabilidad, de la proporcionalidad de la pena y termina imponiéndole una pena benigna de 5 años, porque ya estábamos al límite del desarrollo físico, dice en un lado, y de que estaba en la posibilidad de tomar una decisión. Entonces, pero perdón, violación es violación, o sea... Pero por eso, cada caso en particular tiene su propia connotación, Philip. Pero si si una persona viola de 18 años, o sea, por la fuerza, que puede ser agravante, que puede ser con una o con dos personas más. No. Si viola. Estamos hablando de violación. No, correcto, en este caso era consentida. Correcto. No me estoy... Sin consentimiento. Ya entendimos que el consentimiento prácticamente lo salva. Y esa es una de las vergüenzas de la mujer. Porque claro, si la mujer va, Philip, y dice, me violó, durante el juicio, un abogado cazurro se le planta al frente de la chica y dice, no fue violación, fue con consentimiento. Entonces ya tienen que comenzar a dar detalles del acto sexual, del acto preparatorio, del escarceo, de si me amó, si me buscó, porque ese es parte de lo que podría entenderse como machismo. Es decir, no le falta razón a Mecha Arauz cuando dice el machismo termina siendo parte de una defensa legal del violador. Póngase en el pellejo una chica que dice me ha violado, le para al frente de su violador y el abogado dice no fue violación. Cambia todo el giro del juicio. Como el censista dijo, no gritó, ¿no? O sea, digamos, eso fue un argumento. No. A ver, lo que busca la norma procesal básicamente es proteger, no revictimizar. Y por eso es que en el caso de las menores pasa una única entrevista que es Cámara Gesell. Y ahí dirá toda su verdad. Correcto, pero en el juicio no la vuelven a llamar al juicio. No hay necesidad. Ya, digo esto porque cuando es menor de edad. Digo esto porque iba a llegar a lo que usted ha dicho, se me ha adelantado. Porque el tipo lo que está argumentando, el violador de la chica mayor de edad, reitero, vamos a llegar a ese caso particular, es mayor con mayor, él dice, yo, número uno, le invité cerveza, fui a comprar y ella me esperó. ¿Correcto? Y yo le he besado su cara. ¿No es cierto? Es lo que se ha sabido. Y después dice, no la violé. Pero perdón, el acto sexual ha sido consumado. Hay un médico legista que dice que ha sido forzada. El tema de la chica, ¿no es cierto? En el juicio, reitero, estoy hablando en el juicio, ella va a tener que dar explicaciones con respecto a si ella entró, si tomó cerveza, si el tipo se fue, si regresó, si lo esperó. Si es eso cierto, este tipo, ¿no es cierto?, aunque le parezca atroz a la audiencia, y probablemente usted,
podría alegar que no la forzó. Claro, eso en términos, digamos, generales sí. En derecho y justamente en el proceso mismo hay varias vertientes que hay que ver respecto a la manifestación de la víctima. Que esté, por ejemplo, ausente de un tema de que pueda tener algún ánimo de rencor, ánimo de venganza anterior al hecho. En este caso no se conocían porque la chica era una censista. Entonces, si ella tiene un relato coherente, un relato consistente, circunstanciado, y hay algún medio probatorio, quizás un moretón, quizás alguna situación de resistencia, todo eso va a ser parte de un todo que se va a investigar y se va a analizar prueba por prueba en el proceso. Digo esto porque, reitero, si en este caso este tipo prueba de que la chica entró, de que él salió, compró cerveza y regresó, este tipo va a poder alegar que fue con consentimiento. Claro, pero ahí habrá que era una analizar mujer mayor, o sea, una mujer que estaba bajo si estaba amenaza en de posibilidad de violación. resistir, si estaba en estado de inconsciencia. Pero por eso digo. Habría que probar mil cosas ahí, ¿no? Correcto, pero por puro sentido común, pues lo que está alegando este tipo a mí me parece que lo pueden haber instruido, porque queda clarísimo que una mujer que se siente bajo peligro. Número uno, tú estás yendo a censar, no estás yendo a tomar cerveza. Así es. No es que te invitó a un juego de maracuyá. El tema de la cerveza ya le da una connotación diferente. Y es más, yo salí a comprar y regresé. Ok, la chica se quedó esperando. Entonces, ¿de qué estarían hablando? De que estaban tomándose unas chelas. Y el tipo después, lo único que le faltaba alegar es, yo no la violé, tuvimos sexo consentido. Digo esto, reitero, porque no le faltaría razón a Meche que desde el punto de vista machista, este tipo diga, yo te volteo el juicio. Es decir, tú te dejaste. No, yo he tenido, digamos, a ver, Phil, por la experiencia ya profesional, hemos tenido un caso parecido al que tú refieres en Iquitos. Y por agravar la situación, por ponerle más elementos a su relato inicial en el juicio, la sala terminó diciendo que la versión de la agraviada pareció inverosímil. No estaba circunstanciado, no era coherente. Y terminó absolviendo al procesado. Perdón, hay un caso famosísimo. Quique, ¿te acuerdas del caso de Mike Tyson? Mike Tyson, boxeador campeón del mundo, entra con una chica a las 2 de la mañana a un hotel. 2 de la mañana, ¿correcto? Están las imágenes del video, como ahora hay videos en todos lados. Entonces, entra la chica. Y por supuesto, el señor entra a un hotel con una chica a las 2 de la mañana. No han entrado a leer la Biblia ni a cantar arroz con leche. Y la chica sabe quién es Michael Jackson, pero Mike Tyson es un tipo absolutamente conocido, todo el mundo sabe de qué se trata. Sube al cuarto y en el momento que iban a tener el acto sexual, ella dice que el tipo se puso violento y le dijo que no. Y que le dijo que no varias veces. ¿Correcto? Eso también pasa en los casos de violación sexual. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El tipo lo que hace dice no. O sea, ¿cómo llegan al cuarto? Porque para entrar a un cuarto tienes que entrar en una casa. Para entrar al hostal tienes que entrar en una casa. A lo que voy yo es que, de lo que estamos hablando ahorita, la probanza se comienza a complicar para la víctima. Porque también hay una garantía de la Administración de Justicia y en el derecho penal es que tú le tienes que probar al delincuente todo delito, inclusive este. Mira, en este tipo de delitos, como te refería, el relato de la víctima es fundamental. Porque tiene que dar un relato detallado, circunstanciado, y además las pruebas periféricas que puede aportar son el tema médico legal. No te olvides que aquí pasa un examen psicológico la víctima y hay que ver qué tan afectada se encuentra por el hecho de haber sido violada. Todos esos elementos periféricos pueden y deben llevar a una convicción al juez. Porque además, doctor, estamos hablando de los actos cuando van a ser denunciados casi de inmediato a la violación. Pero si la víctima se demora 2 días o 3 días... Claro, las evidencias muchas veces se borran. Las evidencias, o sea... La equimosis, el moretón, va desapareciendo porque... Los vestigios de semen, por dar un ejemplo. Claro, el semen tiene una vida útil más o menos de 72 horas. Entonces, en el camino puede ir desapareciendo y no existe ya los rasgos que pueda tener como evidencia el médico legista. Todos esos son hechos que se analizan al final. Lo cual nos lleva
a inferir, no a concluir, a inferir, que sí, pues, que el Código Penal está hecho para que el violador pase piola. Porque si el violador le mete un miedo tremendo a la chica, ¿no es cierto?, y la inmoviliza psicológicamente un día o 2 días, la verdad es que, según nuestra legislación, no conozco el derecho comparado, el tipo va a tener hartas posibilidades de que no le pase nada. Vamos a ir a la pausa y le voy a preguntar después por las prisiones preventivas. ¿No es cierto? O sea, ¿cuándo le dan o no prisión preventiva a un tipo acusado de violación? Porque eso también va en contra de la víctima. Si no le van a dar prisión preventiva y va a ser dificilísimo de probárselo, ya para que lo denuncie. Pausa, regresamos con el doctor José Ocampo. Son 8 de la mañana con 37. Reitero, por tercera vez, es un tema bastante duro. Muchas veces mujeres aluden de que fueron amenazadas con un cuchillo, ahorcadas, que las forzaron y las violaron. Pero si no hay un moretón, no hay un corte de un cuchillo, según lo que yo puedo ver, doctor, es casi imposible probar. ¿Qué ayudaría? Un examen psicológico, porque al final del día el tipo dice, tu palabra contra la mía. Sí, evidentemente es un tema complicado, complejo. Sin embargo, los médicos legistas tienen claro de encontrar huellas de lesiones recientes o antiguas en las partes íntimas, por un lado. Por otro lado, lo que hablamos era el tema del resto de semen, si es que lo hubiera. Y el otro tema es las evaluaciones psicológicas, donde los psicólogos van a llegar a establecer si la víctima tiene estresores sexuales justamente por haber sido víctima o por haber padecido ese momento crucial en su vida. Entonces, todo eso va a ser elementos... La tecnología da para saber cuándo fue forzado o fue la tecnología. En el Perú, digo, no en Estados Unidos, ¿ah? La tecnología del examen del médico legista. Sí. Lleva a concluir que la diferencia entre un acto sexual consentido y uno que no lo fue. No. Reciente o antiguo. Reciente o antiguo. O sea, la tecnología diría, hubo contacto sexual, pero no necesariamente... Porque no puede, el médico legista saber. Lo que puede certificar, en caso no hubiera ninguna evidencia de, digamos, de maltrato o de lesión en el cuerpo, lo que sí puede evidenciar es que si el acto sexual fue reciente o antiguo. O sea, de tal manera que mientras más avanza la edad de la víctima, le resulta más complicada a esta mujer obtener justicia. Es verdad, porque si bien es cierto, la amenaza tiene que ser cierta, posible, es claramente que estamos en una discusión entre la palabra del agresor y la palabra de la víctima. Entonces, ahí va a ser el tema de que, como tú decías en el corte, ¿no? ¿Qué pasa si la amenazas con un cuchillo y nunca la tocas, pero simplemente está amenazada? ¿Es una amenaza posible? Sí. ¿Es una amenaza que puede doblegar la voluntad de la víctima? Por supuesto que sí. Y después niegan. ¿En qué casos se da prisión preventiva? Se le han dado prisión preventiva casi inmediata a este individuo por un tema de presión mediática. Hay que decir las cosas como son, porque censo, censista, premier, ministro de la mujer, pero en la inmensa mayoría de los casos, ¿en qué casos? Para quien tiene contacto carnal o sexual con menor de edad o mayor de edad. ¿Qué se evalúa en la prisión preventiva? Por dar un ejemplo, hasta donde yo sé, la prisión preventiva siempre es por gravedad del delito, que lo es. Por obstrucción procesal, si el tipo va a la comisaría y va a la fiscalía y el tipo da su testimonio, no está obstruyendo de ninguna manera la justicia. Y por último, si es un señor que no tiene ni pasaporte y tiene arraigo, ¿no es cierto? Dice, yo no me estoy fugando. Entonces, la verdad es que para estos casos, hasta donde se puede ver superficialmente, la prisión preventiva es también complicada. Sí, pero yo creo que en la gran mayoría de casos de violación sexual, los jueces están dando prisiones preventivas porque tratan de que la víctima por lo menos esté protegida, toda vez que en libertad pueden manipular, pueden coaccionar, pueden interferir en la actividad probatoria. Entonces, lo más seguro es que a nivel de detención preliminar, a través de la imputación de los cargos que haga la Fiscalía,
el juez va a acceder a un tema de una prisión preventiva, sin ninguna duda. Lo que sí queda claro es que en el proceso tendremos que batallar para demostrar la teoría del caso de la Fiscalía con las pruebas que evidentemente en este tipo de casos se tiene que buscar, como son las pericias psicológicas, los exámenes médico-legistas, la versión de la agraviada, ¿no? Son 8 de la mañana con 41. A ver, doctor. También esto tiene que haber estadística, data, y usted tiene, doctor Ocampo, experiencia. ¿Cuántos de los casos en donde una mujer ha tenido el coraje de pasar por todo este suplicio del debido proceso y de la aprobación, de la probanza, terminan en justicia? ¿Realmente tiene una sanción? ¿Realmente el inculpado termina como condenado? Mira, Philip, aquí, por desgracia, y lo he vivido esta semana, muchas veces los padres, me refiero mamá, papá, tratan de a veces encubrir un ilícito de esta naturaleza porque se trata del entorno familiar. Y por ahí omiten denunciar, buscan solucionar el problema de manera familiar. Entonces hay una data negra que no se conoce. En el otro caso, ya de los procesos que existe, es muy poco los procesos en los cuales los violadores hayan sido absueltos. Debe ser un margen de un 10%, un 15%, no más, que debe, por falta de probanza, por falta de una versión coherente o por una situación de que a veces la víctima no colabora, terminan siendo absueltos, ¿no? Ok, usted me habla entonces de que en el 90% de los casos terminan con una sanción. Le pregunto por el tamaño de la sanción, porque hemos hablado de agravantes. ¿Puede existir un atenuante? Ejemplo, estaba borracho. La gente dice, hay gente que cree que estar borracho es un agravante, mientras que los jueces consideran que al estar borracho o al estar drogado no estaba en sus cabales. Sí, no. Ahí no es, el estar borracho no es un tema de que, o bajo la influencia de algún estupefaciente, no es un caso de inimputabilidad. Por el contrario, creo que a veces la gente se da valor con eso. Entonces, eso pasa porque ya en la mente en este caso del agresor, ya hay todo un camino al crimen. Lo que vamos a decir crímenes, hay actos preparatorios, ha buscado el lugar, ha buscado la ocasión, o en la misma ocasión que se le presenta actúa. Entonces, creemos que ahí no hay, digamos, muchos atenuantes que puedan ser vistas, inclusive el hecho de la confesión sincera, el hecho de reconocimiento, reduce muy poco la pena. Son 8 de la mañana con 44. Vamos a ir a la pausa y, como es obvio, vamos a tocar el tema que yo sí promuevo, ¿no? La pena de muerte. ¿Es disuasiva? Yo creo que sí. Seguramente puede haber un grupo de gente que tiene este impulso, ni siquiera voy a decir animal, yo creo que es vil, simplemente. Hay cosas que no hacen ni los animales. Irrefrenable, de hacerle daño, de sentir placer con el sufrimiento de la mujer, con los golpes, o con una niña, o con un bebito. Yo sí creo que es disuasivo. Y en último caso, si es disuasivo para un porcentaje de los violadores, quiere decir que estaríamos salvando vidas. Vamos a ir a la pausa y le vamos a preguntar al respecto al doctor José Ocampo. Pausa, regresamos, son 8:45. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, doctor, pena de muerte para violadores de niños menores de 10 años, pena de muerte para violadores de niños entre 10 y 14. Philip, mira, nuestra constitución política
no contempla la pena de muerte. El país, el Perú es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende tendría que salirse de ese marco supranacional a efecto de que pueda de repente implementar esta pena de muerte. Ese tratado, uno se puede salir. Uno puede salirse, efectivamente. Lo que sí queda claro es que las penas que tenemos para violadores de menores es sumamente alta y no ha sido disuasiva. Digamos, se siguen produciendo estos eventos. Creo que el problema es mucho más allá de un endurecimiento de las penas o poner pena de muerte. Creo que va por un tema social, educativo, de llegar de forma masiva. Vamos a llegar a eso. Yo no estoy diciendo que sea solución, yo estoy hablando de la sanción. Es probable que se llegue. Yo creo que muchos están promoviendo eso y quizás este gobierno no, en el próximo puede ser. Mira, los abogados hablamos en lo que existe y lo que existe es esto. Y creemos que la pena a imponerse actualmente ya es durísima. Es durísima. O sea, cuando se habla de endurecimiento de las penas, la verdad es que esto ya pasó. Ya pasó. Como yo te comentaba, y cuando se dio el Código Penal del 91, que está vigente hasta ahora, mira, las penas eran hasta 15 años cuando la víctima tenía 15 años. Luego se pasó a 25 años cuando se dio una norma que modificó este código. Y ya en el 2013 se establece el tema de cadena perpetua y penas de 30 a 35 años. Entonces considero que la sanción es bastante dura. Un día en la cárcel es un infierno. Realmente no se lo deseo a nadie. Y tener toda una vida a una persona de 30 años, le pones 35 años, a los 65 años es una persona que su proyecto de vida se le fue en la cárcel, sinceramente. Y creo que si de algo vale imponer una pena es la venganza de la sociedad, como decían los tratadistas, ¿no? Entonces, de esa manera es la venganza pública de meterlo a una persona a prisión y confinarla ahí sin ningún tipo de posibilidad de salir, ¿no? Esa es otra cosa que la gente muchas veces desconoce y dice, lo metieron a la cárcel, pero o sea, un año en la cárcel es devastadora. Así es. Ahora, la cárcel tiene básicamente dos componentes, ¿no? La pena y la resocialización. Los psiquiatras dicen que una persona que viola prácticamente es incurable, prácticamente es intratable, que una persona que tiene esa maldad en su corazón o en su psiquis precisamente disfruta del dolor, precisamente disfruta de la desgracia ajena. Y la gente que sabe de derecho penal dice que y te lo dice mucha gente, por si acaso hay gente que lo que pasa es que muchas veces no lo dicen al aire. Yo lo he escuchado, para una pena de 30 años que no vas a salir, es mejor la pena de muerte. Yo lo he escuchado eso un montón de veces y yo he escuchado eso decirlo a abogados en la cárcel. Hay mucha gente que se suicida en la cárcel. Los violadores, ¿no es cierto?, no se curan ni se resocializan. Solamente sufren en la cárcel. Sí, son psicópatas que realmente la cárcel a veces es un desliz en su vida. Pero evidentemente la personalidad, la forma de actuar en su quehacer diario, evidentemente tienen esta tara que, no sé, los psicólogos tendrán ahí gran trabajo de explicarlo, si es que una persona de estas características o con estas dificultades en su personalidad puedan ser, digamos, corregidas o puedan ser reinsertadas en la sociedad, ¿no? Son 8 de la mañana con 53. Son 8 de la mañana con 53. Para entrar al tema de fondo, doctor, ustedes los abogados muchas veces, cuando ven estas cosas, se terminan deshumanizando, porque ustedes ven las cosas como son, no como quisieran que sean. Porque usted a la hora es una persona que es un hombre de una vida ordenada, tiene su señora, tiene sus hijas, pero uno va a la cárcel y mira estos tipos. Estos tipos no solamente no se arrepienten, sino terminan siendo un grupito en la cárcel, ¿no es cierto?, que es segregado en la cárcel. No cambian, hay que pagarle la comida 30 años, hay que tenerlos ahí, ¿no es cierto? Y eso tampoco es disuasivo. Si hablásemos de soluciones, creo, según lo que hemos conversado, doctor, o paliativos, para no hablar de la palabra solución que es demasiado grande,
Eso está más allá del derecho. Esto no es un tema del Código Penal. De catálogo de penas. No, efectivamente que no. Me queda claro que no. Es un tema, como decía al inicio y le he dicho en reiteradas oportunidades, es un tema netamente social, es un tema de educación, es un tema que a los padres hay que instruirlos cómo los niños deben defenderse ante una agresión, cómo los padres deben llevar una vida, digamos, por lo menos conversar del tema con sus hijos, explicarles que nadie debe tocar su cuerpo, explicarles que su cuerpo es sagrado. Pasa por muchas cosas, por un tema educativo, de una currícula en la cual dejemos de estar buscando igualdad en muchas cosas, más bien por el tema de defender este tipo de cosas. La indemnidad es justamente la inocencia de los niños, y que estos si en algún momento tienen que despertar, justamente tienen que ser en su edad cronológica, no antes. Entonces, hay un trabajo grande del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, de los propios padres de familia, de toda la sociedad en su conjunto para poder salvar a nuestra sociedad de este tipo de agresiones. De repente no en una totalidad, pero sí en una buena parte, si el Estado toma las cosas en serio, toma las cosas en su real dimensión y puede hacer una política de prevención, ¿no? Quique, la gente está llamando y quiere opinar. Son 8 de la mañana con 55. Le ruego al doctor ponerse los auriculares. Reitero mis disculpas a quienes se hayan podido ver afectados por hablar de un tema tan duro a una hora que es de desayuno y de sábado. Pero creo que era nuestro deber explicar lo que estamos viendo en los periódicos como un discurso falso, ¿no? Eso de ni una menos y el hashtag Unidos por Todos. No hay presupuesto para el Poder Judicial, para la Fiscalía, no hay presupuesto para el Ministerio Público, no hay nuevas cárceles en el INPE, eso es una realidad. Y porque uno le cambie el hashtag, tampoco va a cambiar, y que salgan ministros a decir, hay que endurecer las penas, que el código es machista. Suena bonito, pero por lo que nos ha dicho el doctor, fríamente y sin aspavientos, eso es humo. 8:56, aló, buenos días. Buenos días, señor Bater. Gracias por darme ese lugar. Señor, hay un tema, doctor abogado, hay un problema muy grave acá en Arequipa. A mi hermano discapacitado mental lo violó un fumón, un drogadito, un ratero. Ya, fui al juicio. ¿Qué pasa? Este señor agarró un abogado, le digo el nombre, José Arce Villafuerte de Arequipa. Un hombre que ha sido vocal, no sé por qué lo votaron, defendiendo a rateros delincuentes. Yo me defendió, lo ha sacado libre por mentiras. Entonces, mi hermano discapacitado mental, o sea, a este violador no le tomaron examen psiquiátrico, según la historia, dice un abogado, no le tomaron examen psiquiátrico. Yo no tenía mucho dinero para agarrar un buen abogado, pero el maldito ese, su familia vende droga y con droga los han negociado la libertad de este violador. Está libre, señor. Yo me he ido a casación en junio, no sé si esa casación me va a ayudar o ya se olvidaron, señor. ¿Cuánto tiempo dura una casación? Yo sinceramente estoy decepcionado del Poder Judicial de Arequipa. A ver, señor, hay algo que no lo he entendido. Usted me habla de una casación. La casación es arriba de la Suprema. No. O sea, sí, ¿por qué? Señor, ¿sé por qué casación? Porque es injusto, porque si cuando a mi hermano, antes de la sentencia, mi hermano dijo que él me violó y dijo cosas feas. Porque ya, pero perdón, tranquilícese, señor, pero usted dice que no se ha hecho examen psicológico. ¿Quién no se ha hecho el examen psicológico? ¿El violador? La persona que la ha violado, en el historial no está examen psicológico, no le ha tomado examen psicológico. Ok, ya lo entendí. Señor, tranquilícese, por favor, doctor. A ver, bueno, aquí estamos en una situación de una persona de incapacidad que no puede resistir a una violación. Evidentemente aquí el señor ya tiene una sentencia absolutoria, en este caso el agresor. Cuando es una segunda instancia, Philip, ahora el nuevo código establece, en vez de recurso de nulidad, se llama casación. Y evidentemente la casación tiene como propósito examinar si ha habido un debido proceso, si ha habido una correcta aplicación e interpretación de la norma, y ver si es que se ha violado algún derecho constitucional. Creemos que la Corte Suprema puede corregir, puede declarar nula la sentencia o puede declarar que haber nulidad y sancionar al agresor. No todo está perdido, señor. Lo que sí tiene que tener paciencia es que las casaciones en el Perú son un embudo. De todo el Perú vienen de todos los departamentos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, según el rol de ingresos,
va resolviendo. Y una casación demora 1 año, año y medio, a veces 1 año, 8 meses. Entonces, tenga usted paciencia. Lo lamento por la situación de su hermana, que sí realmente es doloroso cuando una persona está en imposibilidad de resistir y la gente abuse. En este caso, creo que el señor, con justicia, busca que ese fallo sea revocado, ¿no? 8 de la mañana con 59, una última llamada. Estamos con el doctor José Ocampo. ¿El Código Penal en el Perú está hecho a medida de los violadores? Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mire, señor, quien le habla, que le saluda, es una persona que ha sufrido violación desde muy niña. Y lamentablemente, como dice el doctor, los violadores están en casa. A mí, me ultrajaron durante 2 años mis 2 hermanos mayores. Y que los problemas más graves de todo esto es que los propios padres muchas veces son los cómplices, se quedan callados, son permisivos y nos amenazan, nos amedrentan. Y lamentablemente las instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial, cuando hay influencias, todo se arregla. Mi hermano es el secretario general de Palacio de Gobierno, Raúl Horacio Segarra Chávez. Cuando tuve 27 años, quiso volver a hacer lo mismo cuando yo regresé a mi casa. Esta gente violadora... ¿Cómo se llama su hermano? Perdón, ¿cómo se llama su hermano? Señor Philip Butter, siempre he querido entrevistarme con usted para que me ayude. Mi hermano es Raúl Horacio Segarra Chávez. Durante años, él trabaja 33 años en el Poder, en el Palacio de Gobierno, es secretario de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. ¿Y usted, cómo se llama usted, señora? Mi nombre es Gladys Isabel Segarra Chávez y ahorita estoy con el pie roto, lesionada por haber venido a pedir mi herencia después que mis padres han muerto, y también ha querido ultrajarme a los 2 días que llegué a esta casa. Después que señora, han pasado, mire, tengo 52 años. Señora, yo no voy a tener ningún inconveniente en recibirla y escucharla. Yo le ruego quedarse en el interno. Lo que usted dice es de suma gravedad, porque ha dado su nombre completo, el nombre del agresor, y aparentemente es una persona con poder. Le ruego aquí que tomar la nota del teléfono de la señora y gestionar en qué momento podemos hablar con ella. Y evidentemente el señor Raúl Horacio Ceballos podrá hacer sus descargos aquí. Son 9 de la mañana con 1 minuto. Puntos finales, doctor Ocampo. Nada, Philip, gracias. Agradecerte. Llamar la atención a los padres. Como dices tú, esta es una hora de desayuno, es una hora familiar. Que conversen con sus hijos, conversen con sus niñas, con sus niños, y que abiertamente les digan que efectivamente nadie puede ni siquiera tocar su cuerpo. Entonces, creo que eso como una recomendación, y el gobierno que tome, digamos, el toro por las astas y que haga una política de prevención durante todo este tiempo que le queda, ¿no? Gracias. Muy amable con el doctor José Ocampo. Ilustrativo y claro, como siempre, sin aspavientos, como habla claro el doctor José Ocampo. Así que cuando Quique uno escucha el hashtag, el ni una menos, el unidos por todas, y no hay presupuesto para cumplir con este debido proceso engorroso que hemos hablado, Judy, pero que además, ¿no es cierto?, ya tiene penas durísimas, ¿no es cierto? La verdad es que estamos ante una hipocresía tremenda de los políticos, ¿no es cierto? Porque si no hay presupuesto para la implementación rápida del Código Procesal Penal, a la hora de la hora sí caen, el 90% cae, pero demora. 9:02. ¿Qué tema vamos a tratar luego de la pausa, Quique? A ver, Philip, tenemos un tema, yo creo que por demás interesante y además para analizarlo, ¿no es cierto? Vamos a estar con el sociólogo Claudio Guillén, especialista en niños y adolescentes, para hablar sobre este caso de esta Shirley Silva Padilla, la gata, una asesina en serie, pareciera. Si es reflejo de nuestra sociedad, si este es un caso único, si es que es el caso que hemos podido realmente conocer por lo que ha pasado finalmente, si no habrán más gatas o más gente antisocial en nuestra sociedad. Esto lo vamos a analizar luego de la pausa aquí en Exitosa, la radio del Perú, Philip. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias.